17:30, seguimos en Más o Menos Bien. Estamos en comunicación con Manuel Jove, él es periodista y escribió el libro El Monje, la verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei. Hola Manuel, ¿cómo estás? Ludmila Zoiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola Ludmila, hola a todos, ¿cómo andan? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atender el llamado. Voy a hacer una pregunta que seguramente te hicieron muchas veces, pero ¿quién es Santiago Caputo? O sea, ¿qué significa este personaje o cómo llega este personaje a ser tan conocido? Que en algún momento estaba entre líneas, pero no era el chivo expiatorio de donde le tirábamos todos. Bueno, un poco el libro que escribimos con Maya Jastronaki, periodista de La Nación y gran colega, nos conocimos, por cierto, cubriendo la Libertad Avanza. En realidad nos conocíamos, pero empezamos a forjar una amistad cubriendo todavía en campaña Libertad Avanza. Eh, Muestra este personaje que es conocido en cuanto a su nombre, no tanto en cuanto a su historia, y por eso me parece que el libro, más allá de relatar la historia de este personaje, de este asesor todoterreno, de gobierno, de este integrante del Triángulo de Hierro, del tipo en el que más confía en términos políticos el presidente hoy, y que tiene un montón de particularidades, digamos, que las iremos charlando seguramente en la nota, que están retratadas en el libro, pero cuenta la historia de esto, de un personaje atípico, porque monjes negros hubo siempre en la política, está claro. Este es un gobierno atípico, digamos, todos lo sabemos, es público y notorio, no es que estoy descubriendo nada. Quizás de ese triángulo de hierro de los hermanos Milei, la figura menos explorada, más allá de el protagonismo que cobra o cuando interrumpe la nota de Johnny Viale, o cuando se Claro. cruza con Manes en el Congreso, o cuando tiene algún tipo de incontinencia tuitera y se cruza con algún otro protagonista de la política, mucho más no se sabía, y es a partir de ahí que estaba nuestro interés, el interés también de Planeta, el interés evidentemente también de mucha gente, porque el libro afortunadamente en esta primera semana le ha ido bien de ventas también. Muy bien. Che, ¿y cómo llega, si se puede spoilear, capaz que está en el Sí, sí, libro y obvio. no, cómo llega este personaje a Javier Milei, a formar parte de este tridente tan importante como vemos, que es Karina Milei, Javier Milei, Santiago Caputo? Llega en 2021, un poco antes de que Milei se lance formalmente a la política, como él ya decía en sus muchas participaciones mediáticas que tenía intenciones y mostraba una especie de plano de programa que básicamente se basaba en bajar impuestos y criticar a la casta. Era como Sí. el discurso de Milei, el Milei panelista, pero ya había algunos indicios, incluso en 2020, el año de la pandemia, tanto él como Espert, que Esper ya había sido candidato en 2019, de armar una especie de proyecto nacional, y en ese contexto es que Caputo se suma a principios de 2021, primero como un simple consultor, es decir, alguien que presta un servicio en particular apuntando a la campaña legislativa de ese año, y quienes lo acercan son Ramiro Marra y Eugenio Casieles, que eran un poco los armadores del espacio en esa primera aventura. Marra, bueno, ya es mucho más conocido Sí. todo el derrotero de Marra en el espacio libertario, pero es junto a los hermanos Milei, ellos dos son los fundadores de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Fueron los que lo acercaron porque lo conocían de alguna experiencia de haber trabajado juntos previamente, pero sobre todo de la época de estudiantes del colegio secundario de ellos. Eugenio Casieles, Ramiro Marra son más grandes que Santiago Caputo, pero sí iban al colegio con su hermano Francisco, hoy muy cerca de lo que pasa en Casa Rosada Hay que tener también, cuidado muy donde cerca. se mandan a los chicos a la escuela. Eso hay que tener cuidado. Colegio Manuel Belgrano. Santiago Caputo no terminó el colegio ahí igualmente porque fue echado no de uno sino de dos colegios y termina en un instituto de estos para completar estudios, pero sí en el Manuel Belgrano, el mismo colegio que más grande, pero fue por ejemplo Martín Menem también, Colegio Belgrano, una zona muy acomodada, por decirlo, de la ciudad de Buenos Aires, y ellos son los que lo incorporan de vuelta, primero como un tipo que, como en la consultora que trabajaba Santiago Caputo, prestaba el servicio de asesoría para campaña, de Claro. encuesta, de estrategia, de focus group, que es una de las tantas cosas que ofrecía como paquete la consultora Move, que es para la que trabajaba Santiago como socio, primero como junior, digamos, se fue incorporando hasta llegar a socio, y esa consultora en definitiva está muy vinculada con las cosas que pasan hoy en el poder, y también porque de ese triángulo de hierro de los hermanos Milei y Caputo, triángulo de hierro cuyo tercer vértice se fue modificando en el tiempo, hoy está Caputo muy afianzado, y antes no tenía ese nombre, pero digo, pasó Marra, o pasaron el tándem Marra Casiele, pasó Carlos Kikuchi, pasó Nicolás Pose, bueno, hoy definitivamente se termina de formar con Santiago Caputo. Es ese tercer vértice el que de verdad conoce a la casta, el que viene del sistema. El Claro. apellido Caputo, por supuesto que esto lo devela, pero hay muchas historias que se cuentan en el libro a lo largo de los capítulos, justamente de cómo y cuánto Santiago Caputo conocía de cerca, muy de cerca, por haber trabajado con ellos, a lo que Milei denominó la casta política,
y le aportaba también ese conocimiento a dos hermanos, en particular Milei, pero digo, dos hermanos como un tándem que eran bichos raros y ajenos a todo ese sistema. Hola Manu, te saluda Enrique de la Calle. Decías, Hola Enrique, ¿cómo va? ¿cómo estás? El tridente, ese tridente que además fue cambiando, porque algunos periodistas hablan de cierta tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo. Antes, el tridente que formaba Marra y los Milei, bueno, se terminó rompiendo por una interna entre Marra y Karina Milei, hasta donde entiendo. ¿Qué sabes vos de la relación Karina y Santiago? ¿Hay una puja interna política? A ver, a lo largo del último año hubo momentos de tensión claramente, y uno imagina que es algo que puede siempre ser lo que termine detonando o no la preponderancia y la importancia que hoy tiene y sostiene Karina Milei con Santiago Caputo en el gobierno. Digo, es Karina Milei en definitiva un poco la kriptonita del propio Milei, del presidente de la nación, pero también del gobierno libertario en algún sentido. Hoy me parece que están atravesando una relación más amena, han forjado también su propia relación de amistad, digo, por citar algunos ejemplos. Campaña 2023, todavía con Carlos Kikuchi, que en su momento era muy cercano a Karina en el armado, todavía Claro. con otros protagonistas, empezó a establecer un vínculo de amistad, sobre todo con Javier Santiago Caputo, pero también con Karina. Digo, el ejemplo que te iba a comentar, en el medio de la campaña 2023, Santiago Caputo tuvo el nacimiento de su segundo hijo y el fallecimiento de su padre, de Claudio Caputo, el que es generacionalmente de la misma camada, digamos, de Toto Caputo, Claro. Nicky Caputo, más allá de que son más lejanos, no son primos hermanos, pero es de esa misma camada. Bueno, falleció en medio de la campaña 2023. Ese día tenían un evento los hermanos Milei, una recorrida de campaña, creo que en Lugano, y fueron al club donde Milei había jugado al papi fútbol cuando era chico y demás, y tenían previsto una serie de agendas de nota después. Suspendieron todo y los dos hermanos fueron con el núcleo íntimo de la familia Caputo a participar de esas primeras horas, digamos, del fallecimiento de un ser querido, digamos, para esa familia, y estaban ahí, digamos, empezaron a forjar ahí una cercanía que existe, y después por supuesto que hay, y hubo tensiones durante todo el 2024, pero me parece que a diferencia de quienes lo antecedieron en ese rol de ser el que traduce muchas veces a los hermanos al sistema, que es lo que hace Santiago Caputo también en la área, más allá de manejar muchísimos lugares sensibles de poder, de mucho dinero, cajas muy importantes hoy en el gobierno, me parece que fue el que mejor pudo interpretar ese lugar, digamos, por lo menos sin pretensiones políticas propias desde un armado como lo podía tener Carlos Kikuchi, como lo podía tener Ramiro Marra, como lo pudo tener Nicolás Poggia. Digamos, él se encargó por lo menos de hacerle saber en más de una oportunidad a los Milei que él funciona como alguien que está a disposición de ellos sin pretensiones políticas personales. Me parece que ahí es donde radica una diferencia, claro. Más allá de que las tensiones siempre pueden recrudecer y tomar otras dimensiones, también durante el año de campaña ni hablar, digamos, y durante el primer año de gobierno ha sido respaldado en algunas cosas en cuanto a resultados con los hermanos Milei, digamos, planteándoles cuestiones que él creía que iban a pasar y efectivamente ocurrieron, y me parece que eso también lo blindó con la dupla, y a medida que los resultados aparezcan en mayor o menor medida, me parece que eso también es algo que puede cambiar, por supuesto, pero por ahora es una relación que con actores que aparecen en el medio, como Guillermo Franco, que aporta un poco de equilibrio a esa relación, está atravesando ese momento ahora, de un momento ameno y equilibrado, digamos. Te hago dos más. Sí, claro. Comparte Santiago Caputo junto con Karina Milei, son los dos que tienen en la mira a Macri. Macri, cuando suele hablar, habla como elogia a Milei, pero siempre cuestionan al entorno. Focalizan más, bueno, más o menos. Últimamente focalizan más en Karina. En Karina. Pero antes focalizaban también en Santiago Caputo. Sí, claro. Caputo, hasta donde sabés vos, tiene esa misma idea de que la Libertad Avanza tiene que sacar de la cancha, digamos, al macrismo, al PRO. Es mucho más particular el caso de Santiago respecto a Karina con la relación con Macri, porque hay una historia en el medio, que en el libro la contamos, que tiene, digamos, muchos puntos o eventos canónicos, si querés, en esa relación. Primero porque Santiago viene de la escuela de formación de consultores y formación política de Durán Barba. Claro. Durán Barba, el gurú del macrismo por excelencia. Y en particular,
el equipo con el que él termina trabajando, que eran los asociados de Durán Barba en Argentina, sobre todo con Rodrigo Lugones, hijo del actual ministro de Salud de Mario Lugones, era el discípulo por excelencia de Durán Barba en Argentina, unos 10 años más grande que Santiago, pero terminó siendo también al mismo tiempo el mentor de Santiago Caputo en la carrera de consultor político, de estratega político, junto con otro socio, Guillermo Garat, hoy vicepresidente de IPF, Tomás Vidal, hoy, por ejemplo, cercano a decisiones vinculadas a lo que queda de pauta oficial, Derek Hampton, que fue el asesor de campaña de Patricia Bullrich en 2023, un grupo de discípulos de Durán Barba que se largaron por su cuenta, y se largan por su cuenta sobre todo justamente en un momento muy vinculado a Macri. ¿Por qué? Porque hay que viajar al 2011, una denuncia, campaña todavía porteña, Macri para renovar como jefe de gobierno y competía contra Filmus, y hay una denuncia de Daniel Filmus, en realidad de la campaña de Filmus, de Juan Manuel Olmos, que presenta la denuncia como jefe de campaña de Filmus por campaña sucia, por una serie de llamados que hacían de una estos encuesta llamados, que hacían una encuesta que exactamente que vinculaban en su momento al padre de Filmus, todo por supuesto basado en noticias falsas, con Joe Klender en ese momento investigado y demás. Bueno, esa denuncia termina con una causa que se le abre justamente a Rodrigo Caputo, todavía no aparecía o era apenas un junior, pero a Rodrigo Lugones y a Guillermo Garat, y un poco es el macrismo. Hay una conferencia de prensa que hacen Jaime Durán Barba con Rodríguez Larreta, entonces jefe de gabinete del gobierno porteño, Marcos Peña, el secretario general, digamos, de Macri en ese momento, y se terminan desligando y casi que cargando la responsabilidad sobre estos pibes, los discípulos. Bueno, ahí empieza como a romperse la relación, si querés, en ese momento todavía Rodrigo Lugones, no Caputo, pero con Marcos Peña en particular y con el macrismo como tal. Y a partir de ahí estuvo muy marcada por eso la campaña. Gente que venía a trabajar con Durán Barba, por ejemplo, no se le permitió trabajar en el gobierno nacional de Cambiemos. Sí trabajaron para María Eugenia Vidal, sí trabajaron en el gobierno de la ciudad, pero no en el momento en el que Cambiemos o el PRO llegó al gobierno nacional, justamente por los ruidos que se generaron cuando se rompió esa relación por esa denuncia de campaña sucia. Mira vos. Y a partir de ahí es que hay, no te digo que sí, cierto rencor o cierto remordimiento, pero hay una historia que está muy vinculada a eso. Caputo se sumó a ese grupo de jóvenes más tarde, y después otro evento canónico que aparece en el libro, también lo contamos, es que en 2020, año de la pandemia, Santiago Caputo, a través de Hernán Lombardi, a través de otros consultores también vinculados al macrismo como Facundo Calegari, a través de los hermanos Yesa, Martín Yesa más conocido, pero su hermano Alejo también, operador del PRO en la provincia de Buenos Aires, le llevan a Macri una especie de propuesta, Santiago Caputo en particular, en la que le dice que el camino hacia el 2023 es por la derecha, que la opción tiene que ser de derecha, que Macri tiene una oportunidad si se vuelca lo más a la derecha posible, si deja ese gradualismo atrás y deja todo lo que tenga o que lo acerque al centro, como podía ser una alianza con los radicales o la imagen del propio Larreta o lo que fuera, y que si no la alternativa estaba con un outsider. Y a mí me parece que aparece la palabra clave. Macri no le dio mucha entidad a un pibe que le fue a llevar una propuesta que le decía básicamente que cambie o que se corra de la conversación política, y me parece que ahí se explica mucho de la relación tan compleja que hay hoy entre Santiago Caputo y Macri en particular. No la vio, sería hoy la idea. Claro, exactamente. No la vio. Che, y te hago por mi parte la última pregunta. ¿Qué piensa Caputo de la economía argentina? Él participa, Santiago Caputo, ¿no? Estamos hablando de este personaje llamado como el monje negro, el tercero en el poder del gobierno libertario, junto al presidente Javier Milei y Karina Milei. ¿Qué piensa de la economía, o en ese tema él no está metido? No, tiene una mirada definitivamente pro mercado, digamos, no estaría trabajando en un gobierno como el que está trabajando, tiene una mirada de lo que podríamos definir ideológicamente rápido y de derecha, por supuesto. Sí se apoya mucho tanto en Javier Milei como en Luis Caputo. Él es quien acercó a Luis Caputo al gobierno. Por supuesto que por la cuestión de apellido parece algo obvio, pero no es tan obvio porque no hay una relación tan cercana y tan directa entre su rama familiar y Luis Caputo, o el propio Nicky Caputo, primo hermano de Luis, el hermano de la vida, otro hermano de la vida, porque quizás la relación no está tan fina como en otro momento, de Mauricio Macri. De hecho, para tener referencia, en el libro se cuenta y se explica bien, pero para tener referencia, Claudio Caputo, el padre de Santiago, era más cercano a Dante Caputo, el que era canciller de Alfonsín, que a la otra rama de los Caputo. Mira. Pero digamos, tiene una mirada económica definitivamente liberal y definitivamente pro mercado, que también fue muy retratada. Para que tenga una referencia, Santiago Caputo, antes, junto con su socio Rodrigo Lugones, antes de conocer a Milei y antes de volcarse por Milei como una opción concreta para competir
primero como diputado y después como presidente, fueron a buscar para que salte nuevamente a la política, pues ya había tenido su paso, a Carlos Maslatón. Digamos, Mira. lo fueron a buscar como candidato a ver si le interesaba, lo midieron, le llevaron encuestas, se juntaron a comer, le llevaron un sushiman a su oficina para deleitarlo y para agasajarlo, entre muchos Qué otros. buena onda. Pero digamos, esa es la línea, si querés, económica, en algún sentido. Porque ellos tienen, hay un personaje ahí en Twitter que todo el mundo dice que es Santiago Caputo, no sé si eso no es, ahora no me acuerdo cómo se llama, emperador algo. Sí. Milei Emperador, John. Sí, ¿es él o no? Sí, el libro se repasan no solamente esta última, sino todas las cuentas anónimas que ha tenido, anónimas entre comillas, algunas con más o menos conocimiento de qué es él, otras que pasan mucho más inadvertidas o desapercibidas. También hay una historia ahí vinculada al PRO y al macrismo de por qué empezó a adoptar cuentas falsas, porque en un momento trabajando para Durán Barba, desde una cuenta suya criticó la estrategia de Macri y de Marcos Peña. Eso generó todo un ruido en el armado del PRO, entre los estrategas del PRO, y ahí empezó a desarrollar las cuentas anónimas. Porque hay algo en ellos, ¿no? Bastante público, que es este vínculo, este cierto vínculo ideológico, estético también, con Trump, ¿no? Hay una cosa, viste, de que ellos son el Trump argentino, pero económicamente no tienen nada que ver. No hay una lectura de ellos, del mundo, en esto del proteccionismo, el nacionalismo. Ellos no van por ese lado, no van por otro lado, ¿o no? Y si vos vas, de hecho, bueno, el propio Macri lo dijo públicamente, para lo que es ese espectro ideológico, pero si vas incluso a algunas expresiones de archivo de esas cuentas, ya eran anónimas en ese momento, pero de Santiago Caputo, en la campaña de 2016 era pro Hillary en la elección contra Trump, por ejemplo. Como así también Rodrigo Lugones, su socio, ha trabajado con el Partido Demócrata en Estados Unidos más de una oportunidad, o como así ellos también han trabajado en la campaña, por ejemplo, de Marina Silva, hoy ministra de Ambiente de Lula, pero candidata de un partido verde y ecologista. Mirá vos. En ese sentido, fueron muy amplios en cuanto a su abanico para quienes han trabajado a lo largo de su historia. Después, lo que puede aparecer hoy como, por supuesto, la conveniencia política del momento, y en cuanto a un Milei que es cierto que desde lo estético comparten un montón de cosas, digamos, la bandera de Gadsden, esa que se terminó convirtiendo en símbolo de los libertarios acá, la torta que tenía esa forma de Milei en su cumpleaños de 50, que hace poco se volvió a viralizar, todavía ni siquiera involucrada en la política, era la misma que decoraba, por ejemplo, el despacho de Santiago Caputo en las oficinas de la constructora MOVE. Ya en ese momento empezó a haber ahí un vuelco hacia eso que no era estrictamente económico, sino más bien antisistema o antipolítica, me parece. Claro. Manuel, te hago una pregunta medio pochoclera, pero ¿qué datos que te hayan parecido relevantes o haciendo la investigación para el libro te haya no sé, llamado la atención en algo que te haya sorprendido, ¿no? Mira, esto que te contaba de los outsiders, por ejemplo, es algo que en general, y cuando lo contamos, tiene cierta repercusión. Por ejemplo, Santiago Caputo fue el consultor que trabajó, ya venía buscando el outsider, tanto que fue el que trabajó con Amalia Granata cuando saltó a la política en escala distrital, en 2019 en Santa Fe, pero fue el estratega detrás de meter a Amalia Granata en la legislatura provincial. Hoy ya ha hecho una figura política, le salió bien, exacto, con resultados exitosos. Hoy Amalia Granata es cabeza de una de las listas que va a competir mañana en Santa Fe. Y después, tanto él como su grupo lo intentaron con Marcelo Tinelli en su momento, bueno, con Maslatón, como les contaba recién. Rodrigo Lugones, el socio de Caputo. Que no es, voy a hacer un parate acá, que no es el mismo Rodrigo Lugones que nosotros tenemos en nuestro programa, porque tenemos un Rodrigo Lugones que es menos poderoso. Mucho menos poderoso, en este momento haciendo un reposo en su casa. No es el mismo Rodrigo Lugones. Aviso a la audiencia. No podría ser porque el otro hoy reside en Madrid, además. No, viene habitualmente a Argentina. Pero Lugones en su momento no solo trabajó en 2021 en simultáneo cuando Caputo trabajaba con Milei, trabajó con Facundo Manes en esa incursión en la política, fue candidato a diputado, por lo que hoy está sentado en una banca, la elección que lo llevó a ocupar hoy una banca Manes, sino que por ejemplo entre sus clientes, el resto de los clientes de la constructora repartían un paper, cuentan, firmado por Rodrigo Lugones, que decía peluca o cerebro el presidente del 23, esto en 2020. Y por supuesto peluca es Javier Milei y cerebro era Facundo Manes, digamos, ya empezaban a vislumbrar que era el camino de un outsider, con uno u otro perfil, digamos, pero el camino de alguien por afuera del sistema. Y después,
Otra cosa que quizás llamativa de la formación política de Santiago Caputo es que él, después de haber intentado ser espía, después de haber intentado o empezar a estudiar ingeniería informática en la Universidad de la Defensa, empezó a estudiar ciencias políticas en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, no se recibió, pero ahí empezó a meterse, involucrarse fuertemente en la política, con una militancia radical, en la Unión Cívica Radical, en la facultad, tanto así que cuando llega a incorporarse a los equipos de Jaime Durán Barba, abre su computadora, abre su laptop, que estaba toda decorada con stickers de la UCR, y de la cantera que era donde él militaba en su momento, la cantera contra, en épocas donde la cantera y la cámpora se disputaban mucho espacio juvenil y mucho espacio universitario. Bueno, esa historia cómo terminó ya lo sabemos, pero había una disputa ahí, y estaba muy alineado en ese momento políticamente detrás de Emiliano Jacobiti, con quien tanto se han peleado el último año, por ejemplo, por el tema universidades. Estoy con la boca abierta y ya queriendo ir a buscar ese libro, porque ahora me lo quiero leer esta noche. O sea, mañana te mando un mensaje por Instagram y te digo cómo estuvo. Dale, decime, y no solo a mí, sino contarle a toda la audiencia, pues se volvió personal. Decime dónde puedo ir a buscar este libro. Bueno, contale a toda la audiencia dónde podemos ir a conseguir el libro El monje, la verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei. Lo encuentran por supuesto en la página de Planeta para aquellos que lo quieran comprar online, también está en Amazon, y en los formatos, aquellos que lean en formato digital o en EPUB o en Kindle o lo que fuera. Yo no soy tan fanático de eso, prefiero libro en mano, y ese lo pueden ir a buscar en cualquier librería de cadena o también librerías chicas. Ya está por suerte distribuido también a nivel nacional, y tuvo una muy buena primera semana en venta, está quinto en el ranking entre ficción y no ficción, así que estamos contentos con Maya, con mi compañera, con quien hemos hecho este laburo en esta primera semana. Manuel, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Ya termino acá y me voy corriendo a una librería a buscar el libro. Un abrazo enorme. Gracias. Abrazo grande. Chicos, gracias. Escuchábamos a Manu Jove, él es periodista y escribió un libro junto a su compañera Maya Jaktrebalansky. Sí, perdón. Perdón, Maya. El monje, la verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei, de Editorial Planeta. Seguí a la radio de las madres.